Bienvenidos a este segundo video introductorio acerca de qué es la meditación bíblica. Hoy voy a estar compartiendo acerca del libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, y el capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a reflexionar acerca de cuán importante es la palabra escrita para nuestras vidas como cristianos y por qué cuando meditamos decimos que vamos a meditar la palabra de Dios. Así que con más razón te invito a abrir tu Biblia, si no la tenés a tu lado, ir a buscarla para que podamos comprobar juntos qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Entonces vamos a buscar Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. En Reina Valera dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si nosotros estuviésemos meditando este pasaje, una de las primeras preguntas que nos hacemos, que vamos a ver en otros videos, es ¿cómo es Dios? ¿Sí? ¿Qué características puedo ver acerca de Dios en este pasaje? En este momento en particular serían estos dos versículos. Para eso nos puede ayudar a preguntarnos qué acción está realizando Dios, qué verbo se atribuye a lo que Dios está haciendo. Y es muy simple en los versículos que estamos compartiendo hoy. Dice que Dios habiendo hablado. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios es un Dios que habla, que desea hablarnos, desea que escuchemos su voz. Y no dice solamente eso, sino que dice Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Y de qué manera? De muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, que Dios no es un Dios que dice las cosas una sola vez, sino que dice muchas veces y dice de muchas maneras. Es decir, que Dios no se circunscribe a una sola forma de hablar, sino que utiliza diversas formas para poder comunicarse. Y en el versículo 1 particularmente dice que Dios ha hablado en otro tiempo a ¿quiénes? ¿Quién es la audiencia? Dice a los padres por los profetas. Entonces nosotros, ¿dónde tenemos esta evidencia? ¿Cómo podemos comprobar que Dios haya hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas? La respuesta es muy simple y podemos conocer a este Dios que habla en el Antiguo Testamento, porque dice que se refiere al momento en el cual Dios ha hablado a los padres por los profetas. Y esto realmente es así. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando leemos cómo Dios le habla a Abraham, cómo Dios se relaciona con Moisés, cómo Dios le habla a cada profeta para comunicarse con el pueblo de él, vemos constantemente a un Dios que efectivamente ha hablado muchas veces y también de muchas maneras. Algunas personas en el Antiguo Testamento Dios ha hablado directamente o por medio de sueños, visiones, por medio de ángeles, por medio de los profetas, incluso por medio de la palabra escrita, de la ley. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros recordar esto a la hora de meditar la palabra? Pensemos en lo siguiente. El Dios que se relacionaba con Abraham, el Dios que hablaba con Jacob, el Dios que era paciente con Jacob, el Dios que se comunicaba con cada uno de ellos. ¿Es el mismo Dios en el cual nosotros, en el cual vos y yo creemos hoy en día? ¿O es un Dios inferior o mayor o diferente?
La realidad es que es el mismo Dios, porque Dios, Dios es eterno, Dios permanece para siempre. ¿Alguna vez lo habías pensado de esta manera? Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios habla desde la zarza ardiente a Moisés y lo llama por su nombre diciendo: Moisés, Moisés. Ese mismo Dios es el Dios que hoy desea hablarme a mí también. Hoy en día tenemos acceso al mismo Dios con el cual hablaba Abraham, con el cual hablaba Adán. Ese mismo Dios quiere hablarnos en el día de hoy. ¿Y cómo podemos nosotros escuchar su voz? Leyendo la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Esa es la fuente más verídica en la cual podemos conocer a este Dios que desea hablar, desea comunicarse. Pero el autor de Hebreos continúa diciendo en el versículo 2 lo siguiente. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cómo es Dios en el versículo 2? Dios ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. En esa actualidad en la cual el autor de Hebreos estaba escribiendo, Dios ha hablado. Y de vuelta, ¿cómo podemos nosotros comprobar esto? ¿Dónde tenemos la evidencia de esto? Muy simple, en el Nuevo Testamento. Bien sabemos que Mateo capítulo 1 comienza con la genealogía de Jesucristo. Comienza relatando el nacimiento del Hijo de Dios. El autor de Hebreos dice que Dios ha hablado en los postreros días por el Hijo. Entonces, cuando nosotros en el Nuevo Testamento leemos acerca del Hijo de Dios, leemos acerca de las cosas que hizo, las cosas que dijo, y no solo eso, sino que leemos acerca del impacto que tuvieron las palabras de Jesús, su persona, su ser en la vida de los apóstoles y de muchos otros creyentes en el Nuevo Testamento. Nosotros, ¿a quién podemos conocer a través del Nuevo Testamento? A este Dios que habla, a este Dios que desea comunicarse con nosotros. Y ese mismo Dios que le habló a Pablo, ese mismo Dios que le habló a Pedro, es el mismo Dios en el cual vos y yo creemos hoy en día. Y a través entonces del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la palabra escrita, nosotros podemos conocer a un Dios que desea hablarnos. Es muy importante que tengamos en cuenta esto a la hora de meditar. No es un tiempo en el cual hablamos tanto, sino que es un tiempo en el cual le damos prioridad a escuchar a Dios. Ahora vamos a buscar Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, para seguir profundizando acerca de la importancia de la palabra escrita para nuestras vidas a la hora de meditar. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de Hebreos sigue profundizando acerca de la palabra de Dios y dice que es viva. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es viva? ¿Por qué es diferente a cualquier otro texto literario? Porque el autor de la palabra de Dios, que es Dios, sigue vivo
hoy en día. Dios es eterno, permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos el libro de Josué y vemos cómo Dios le está hablando a Josué, esa palabra de Dios que Dios habla a Josué es viva. Es decir, que no es una palabra que quedó hace miles de años en un momento histórico encerrado, sino que esa misma palabra de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Y esto es realmente increíble, esto es realmente emocionante. Y este es el valor que tiene la palabra escrita, la Biblia, para nuestras vidas el día de hoy. No es un texto como cualquier otro. Podemos escuchar el tono de voz, el volumen del tono de voz, por así decirlo, que sigue vigente, sigue vivo hoy en día, porque Dios es un Dios que desea hablarnos a nosotros también. Y esta palabra no solamente es viva, sino que es eficaz. Algo eficaz es algo que cumple con su propósito. Y acto seguido compara a la palabra de Dios con qué. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Ahora, una espada en ese tiempo, ¿para qué había sido creada? ¿Para qué se utilizaba la espada? La usaban los soldados en la guerra y la espada tenía un solo propósito, que era matar al enemigo. No era simplemente herir, no era simplemente asustar. Uno podía decir que la espada era realmente eficaz porque cumplía su propósito, el propósito de matar, derramar la sangre del enemigo. Ahora bien, ¿por qué se compararía a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, con un elemento tan violento, con un elemento tan sangriento? ¿Qué es lo que esto nos tiene que hacer pensar? Diciendo que es más cortante, además es más cortante que toda espada de 2 filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, esta palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma de quién. Partir el espíritu de quién. Las coyunturas y los tuétanos de quién. Esta palabra discierne los pensamientos de quién, las intenciones del corazón de quién. Un error muy común en el cual caen muchas personas al escuchar un sermón o al leer la Biblia es que tendemos a utilizar esta palabra de Dios, esta espada, para aniquilar, asesinar cruelmente y sin piedad a los otros. Esto se evidencia cuando estamos escuchando un sermón o estamos meditando y en nuestra mente lo que estamos pensando es, esta palabra le vendría muy bien a mi esposo. Esta palabra diaria de hoy, de la meditación de hoy, la tendrían que leer mis hijos. ¿Qué habrá pensado tal líder de la iglesia, tal hermano o hermana de la iglesia cuando leyó la palabra, el pasaje de hoy? ¿Habrá aprendido su lección? ¿Habrá reflexionado sobre lo que está haciendo mal? Y de esta manera, sí, utilizamos la palabra de Dios como una espada, pero la usamos ¿contra quién? Contra los demás. Pero cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia y leemos el texto y nos preguntamos cómo es Dios, nos reflejamos delante de ese Dios y buscamos lo que Dios nos quiere enseñar, esta palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, cuyo propósito es matar, asesinar, entonces penetrará hasta partir el alma de quién, el espíritu de quién. Si tuviésemos tiempo,
lo profundizaríamos y lo desarrollaríamos buscando otros pasajes, pero para este corto video vamos a ir a la respuesta, que seguramente ya se lo están imaginando. La palabra de Dios, esta espada, tiene que partir mi alma, mi espíritu. Esta palabra de Dios va a discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Es mucho más fácil estar pensando en cómo la palabra de Dios penetra hasta partir el alma de los demás. Pero la realidad es que ese no es el propósito por el cual Dios nos habla, ni es el propósito por el cual meditamos en la palabra de Dios. Cuando lo hacemos, tenemos que estar muy conscientes de que Dios, en primer lugar, me está hablando a mí. Y cuando medite, versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, cuando yo abro la Biblia y medito el texto del día, no hay nada que pueda esconder delante de Dios. La realidad es que somos muy buenos mentirosos, somos muy buenos engañadores. Y quizás estés de acuerdo conmigo en que somos muy capaces de engañar a las personas que están a nuestro alrededor, incluso quizás a las personas que más cerca de nosotros están. Es muy fácil aparentar que estamos haciendo algo sin buscar un beneficio, de manera altruista, sin buscar el reconocimiento ni los aplausos. Es muy fácil aparentar piedad, es muy fácil aparentar que somos buenos cristianos. Pero cuando estamos delante de la palabra de Dios, no hay nada que pueda quedar escondido. Y Dios puede ver, puede discernir en nuestros pensamientos y en nuestro corazón los rastros que todavía tenemos de envidia, de que nos comparamos con los demás, de jactancia, de orgullo, de ira, de malicia, de competitividad. Todo eso que somos muy capaces de esconder a los ojos de los demás, delante de la palabra de Dios, no lo podemos hacer. Entonces, cuando meditamos, tenemos que tener muy presente esto, que estamos delante de los ojos de Dios. Y quizás podemos engañar a las demás personas. No siempre lo hacemos de manera consciente, pero debemos estar preparados para entender que estamos delante de una espada. Y la espada cumple su función, es eficaz cuando mata al enemigo. Esta espada busca asesinarme a mí, busca aniquilar mi ego. Sé que puede sonar un poco extraño o quizás difícil de aceptar, pero la palabra de Dios nos está diciendo que su palabra discierne todo lo que hay en nuestro interior. Es por eso que es realmente una lucha y es por eso que para meditar realmente tenemos que ser muy esforzados y muy valientes, muy valientes. Requiere de mucha valentía saber que cada día, delante de los ojos de Dios, Dios nos va a mostrar quiénes somos. Pero debemos recordar que Jesús ha muerto por nuestros pecados. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado. Él fue el sacrificio perfecto para que ahora nosotros podamos acercarnos confiadamente delante de su trono. Y cuando nos encomendamos al Señor, a su gracia y su misericordia, el Espíritu Santo va a estar obrando en nuestras vidas, obrando en nuestra mente y nuestro corazón y guiándonos a vivir una vida de santidad, de perfección, de obediencia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que saber que Dios nos quiere hablar y que cuando nos hable
va a sacar a la luz todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Pero espero que puedan cobrar ánimo, que podamos ser valientes, que podamos ser esforzados y que le demos tiempo a Dios para hablarnos y hacernos ver todas estas cosas. A veces, y yo se los confieso, aún meditando desde hace muchos años, a veces no le quiero dar ese tiempo a Dios, porque sé que si me mantengo en el asiento con la Biblia abierta unos minutos más, Dios va a terminar de partir por completo mi alma y mi espíritu. Y confieso que hay veces, hay días en los que voluntariamente cierro la Biblia, porque es muy doloroso ver todavía todos esos rastros de escoria que hay en mí. Pero les animo a que podamos abrir nuestras Biblias, podamos escuchar la increíble y viva voz de Dios a nuestras vidas y podamos encomendarnos al poder de su palabra que nos transforma de gloria en gloria hasta llegar a la semejanza de Jesucristo.